Hola tigres, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os traigo hoy un nuevo vídeo tutorial y un nuevo vídeo del curso de cómo empezar un canal de anime en YouTube. Y la verdad que esta vez os voy a enseñar cómo vamos a hacer AMVs dentro de YouTube. Es un nuevo capítulo, aquí en las etiquetas os dejo el link a la lista de reproducción para que veáis los otros vídeos en caso de que os lo hayáis perdido. No os lo perdáis, de verdad, son increíbles. Bien, vayamos allá. Lo primero, tenemos que saber qué cosas tenemos que tener en cuenta, que son básicamente 3. La primera es cómo descargar anime sin subtítulos. Muy importante, porque nosotros queremos embellecer el anime, embellecer el AMV y no distraer al que lo vea. Bien, para ello nosotros necesitamos anime sin subtítulos. Es muy importante. Y para ello vamos a utilizar esta página de aquí, que es la de nia.si. Vamos a descargar los capítulos por torrent sin subtítulos. Muy bien, una vez descargamos el capítulo necesitamos plataformas para descargarlo, que serán, yo recomiendo utilizar uTorrent o Vuce. Dejaré de todas formas los links en los comentarios para que os lo descarguéis si es lo que queréis. Bien, vamos a buscar un anime cualquiera, un anime bastante famoso, por ejemplo Boku no Hero, y veremos que tenemos gran variedad de capítulos, por no decir todos. Tenemos todos los capítulos de las 4 temporadas que hay disponibles hasta ahora, y la verdad que nos lo podemos cargar sin subtítulos y sin ningún problema, perfecto para hacer nuestros AMVs. Bien, vista la primera consideración, pasemos a la segunda. La segunda consideración es que tenemos que tener en cuenta las reglas de copyright en YouTube. Son básicamente estas. El anime con duración mayor a 30 segundos será detectado por copyright sí o sí. A ver, podemos editar nuestro vídeo, como os indico aquí en este vídeo tutorial en las etiquetas, para que no lo detecte por YouTube, pero nosotros queremos editarlo y ponerle los menos efectos posibles para que sea más bonito, etcétera. Entonces, esta regla lo que dice es que anime subido con duración de 30 segundos o mayor será detectada por copyright. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer será subir fragmentos de anime menores a 30 segundos. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros subimos un fragmento de una serie como puede ser One Piece de 29 segundos y luego subimos otro fragmento de otro capítulo pero de la misma serie pero de 29 segundos, imaginaros el capítulo 900 y el siguiente fragmento del capítulo 969, pues YouTube no nos lo va a detectar, el copyright no nos lo va a detectar porque hemos subido dos fragmentos diferentes de capítulos diferentes con duraciones menores a 30 segundos y esto es muy importante, la verdad. Por otro lado, el tema que es muy importante también es el de las canciones que ponemos en los AMVs. Una canción con copyright va a ser detectada casi 100% seguro. Entonces, lo que yo recomiendo que hagamos es que para los AMVs pongamos siempre canciones que no tengan copyright, que no haya derechos de copyright sobre ellas. Para ello hay diferentes listas o diferentes canciones sin copyright en YouTube que podemos buscar fácilmente. Es cierto que no son tan famosas como las actuales, pero que realmente nos sirven, son bastante decentes y nos sirven para realizar los AMVs y además de buena calidad. Bien explicada la segunda consideración, vayamos a la tercera, que es que te suscribas inmediatamente para tener los mejores tips y para hacer los AMVs más chulos de todo YouTube. Bueno, tigres, visto esto, lo más importante que ahora es ir con el tema de la edición. La edición es básicamente, yo diría que el pilar fundamental que sustenta los AMVs buenos y que los diferencian de los AMVs malos. Una edición buena siempre va a potenciar las visualizaciones y el tiempo de visualización de nuestros vídeos. Por ello, haré más videotutoriales sobre cómo mejorar la edición de los AMVs y los diferentes efectos que podemos tener para hacer AMVs. Yo solo quiero que veáis la diferencia entre, por ejemplo, este AMV y este otro. ¿Qué? ¿Habéis notado la diferencia? Yo creo que un poquito, ¿no? Yo creo que la habéis notado un poquito. Bueno, pues la diferencia reside básicamente en la edición. La edición es fundamental para hacer bonito un AMV.
Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, en los próximos videotutoriales que sacaré a lo largo de la semana, veremos diferentes técnicas para embellecer nuestra edición y para embellecer nuestros AMVs, que creedme, os va a ayudar muchísimo a mejorar. Si os ha gustado el videotutorial, dale un buen like. Os he dicho ya que os suscribáis, pero os lo vuelvo a repetir. Y nos vemos en el próximo vídeo, que os recuerdo que será sobre efectos de AMVs para anime. Hasta la próxima.